En la víspera de Navidad, una niña de 6 años sin hogar encontró la cartera del jefe de la mafia más temido de Nueva York. Adentro había más de $50,000 en efectivo y documentos mucho más peligrosos que el dinero. Estaba hambrienta, temblando en el frío helado y completamente sola en el mundo. Pero no se la quedó. Fue a buscar a su dueño, el hombre al que toda la ciudad temía, y colocó la cartera sobre su mesa con dos manos pequeñas y agrietadas por la escarcha. Y cuando ese hombre le preguntó por qué no la había tomado, la niña simplemente lo miró con ojos claros y firmes. Porque no era mía. Esa fue la primera vez en 20 años que Dominic Reyes, el jefe de la mafia que no temía a nada, tuvo que darse la vuelta para que nadie lo viera llorar. La mañana de la víspera de Navidad llegó sin piedad. Bajo el puente de Brooklyn, donde el viento cortaba el hormigón como una cuchilla, Maya abrió los ojos a un mundo que nunca había sido amable con ella. Tenía 6 años. Hacía exactamente un día que había cumplido los 6 años. El cartón debajo de ella estaba húmedo, ablandado por el frío que se filtraba desde el suelo durante la noche. Había nevado durante la noche, no del tipo suave y mágico que los niños pegan la cara a las ventanas para ver, sino del tipo que se vuelve gris en el momento en que toca la ciudad, sucio e indiferente. Una fina capa se había posado en el borde de su manta, que no era realmente una manta, sino una bolsa de papel aplastada que había encontrado detrás de un restaurante hacía 3 semanas. Maya se sentó lentamente. Su cuerpo le dolía de la manera particular en que siempre lo hacía en invierno. Las articulaciones rígidas, los dedos lentos para abrirse. Se miró las manos. La piel de sus nudillos se había agrietado de nuevo durante la noche. Pequeñas líneas en carne viva que picaban cuando los flexionaba. Sus zapatos, una vez blancos, ahora del color del pavimento mojado, tenían un agujero en el dedo gordo izquierdo. Había metido periódico adentro hacía 2 noches. El periódico ya no estaba, se había disuelto en la nada. Estiró la mano a su lado y recogió lo único que nunca dejaba atrás. La muñeca tenía un solo ojo. El otro se había perdido en algún lugar en los meses anteriores, antes del autobús, antes de las calles, antes de todo. El ojo que quedaba era marrón, del mismo tono que los de Maya, y la miraba con el tipo de paciencia que solo la tela y el hilo pueden lograr. Maya la sostuvo contra su pecho por un momento, no porque fuera una niña que todavía creía en las muñecas, sino porque olía muy débilmente a algo que no podía nombrar, algo cálido, algo que pertenecía de una vida diferente. Junto a la muñeca había un pequeño cuaderno, con la tapa deformada por la humedad. Maya no lo abrió. Se sabía cada página de memoria. En la tercera página, dibujada con líneas de lápiz temblorosas, había una casa con una ventana y un rizo de humo saliendo de la chimenea. Frente a la casa había dos figuras, una alta, una pequeña, sus manos conectadas por una sola línea dibujada entre ellas. No había añadido nada al dibujo en semanas. Tenía miedo de que si lo intentaba, no podría recordar la forma exacta del cabello de la figura alta. Maya guardó el cuaderno y la muñeca dentro de su chaqueta, cerca de sus costillas, donde estaba más cálido. Luego se puso de pie, se echó la bolsa de papel sobre los hombros por un último momento inútil y salió de debajo del puente a la fría mañana blanca. Las calles del Lower East Side ya se estaban llenando. La víspera de Navidad tenía una energía particular, apresurada, brillante, que pertenecía por completo a personas que tenían a dónde ir. Maya se movía a través de ella de la manera en que había aprendido a moverse a través de todo, en silencio, cerca de los edificios, con los ojos bajos pero atenta. Tenía hambre. Tenía hambre desde la mañana de ayer, cerca de la esquina de la calle Mulberry. Pasó por un restaurante con letras doradas en la ventana. Un hombre con un abrigo oscuro salió de un coche negro, con el teléfono pegado a la oreja, moviéndose rápidamente. No miró hacia abajo. No vio la cartera deslizarse del bolsillo de su abrigo. Aterrizó en la acera mojada sin hacer ruido. Maya se detuvo. Se quedó muy quieta, mirándola. Cuero negro y grueso doblado una vez. La ciudad siguió moviéndose. Nadie más la había visto caer. Nadie más se había detenido. Por un largo momento no se movió en absoluto.
En el mismo momento en que Maya estaba congelada en esa acera, a 3 cuadras de distancia, dentro del salón privado de Carusos, un restaurante que no aparecía en ninguna lista pública y no aceptaba reservas ordinarias, Dominic Reyes era la persona más silenciosa en una habitación llena de hombres peligrosos. Así era siempre con Dom. Otros hombres en su posición levantaban la voz, golpeaban las mesas con las manos, hacían visible su ira, representaban el poder como los actores representan el dolor, de forma exagerada para la gente de las últimas filas. Dom nunca había necesitado representar nada. Se sentaba a la cabeza de la larga mesa con su traje oscuro, una mano descansando ligeramente sobre la superficie, y decía muy poco. Los hombres a su alrededor, 6 de ellos, cada uno con sus propias historias de violencia y cálculo, lo observaban como la gente observa un sistema meteorológico. No porque quisieran, sino porque no podían permitirse no hacerlo. No había sonreído en esa habitación en mucho tiempo. Fuera de la ventana esmerilada, la víspera de Navidad hacía lo que siempre hacía en esta parte de la ciudad, colgando luces entre las escaleras de incendios, llenando la calle de gente que caminaba más rápido y reía más fuerte, y parecía pertenecer a un mundo que corría en una corriente completamente diferente. Dom lo observaba sin expresión. El cristal frío sostenía un débil reflejo de su rostro. Lo miró brevemente, luego desvió la mirada. Hubo un año, hace mucho tiempo, en que la Navidad había significado algo para él, cuando aún no era esta versión de sí mismo. Su hermana Lucía solía despertarse antes del amanecer en la mañana de Navidad y sentarse junto a la ventana de su apartamento en la calle Hester, viendo la nieve caer sobre los tejados, su pequeño rostro inclinado hacia arriba, con una especie de asombro que él nunca había podido explicar o replicar en sí mismo. Ella tenía 7 años la última Navidad que estuvo viva. Él tenía 17 y ya se estaba convirtiendo en otra cosa. No se permitía pensar en Lucía a menudo. No era productivo. No cambiaba nada. Víctor Caín apareció al borde de la habitación, esperando. Dom lo reconoció con una ligera inclinación de cabeza y Víctor se adelantó y se inclinó. Su cartera, señor, no la lleva encima. Creemos que se le cayó afuera cuando salió del coche. La mano de Dom se movió al bolsillo de su chaqueta. Vacío. Sostuvo la mirada de Víctor por un momento. ¿Cuánto había dentro? Lo de siempre. Y los documentos de Marchetti. Un hombre diferente habría reaccionado a eso. Dom simplemente dijo, encuéntrala, y volvió sus ojos a la ventana. Víctor no se movió de inmediato. Dom se dio cuenta. ¿Qué? Hay algo en la cámara frontal. Señor, debería verlo usted mismo. La tableta que Víctor colocó sobre la mesa mostraba una imagen fija de la cámara de seguridad exterior. La marca de tiempo indicaba las 11:47 de la mañana. En la acera mojada, justo fuera de la entrada principal del restaurante, apenas visible a través de la nieve que caía, había una figura tan pequeña que a Dom le tomó un segundo completo entender lo que estaba viendo. Un niño, una niña pequeña, por el aspecto de su abrigo delgado, sin gorro, con el pelo oscuro espolvoreado de blanco por la nieve. Ambas manos estaban juntas frente a su pecho, y entre ellas, inconfundiblemente, había una cartera de cuero negro. No estaba corriendo, no la estaba escondiendo, simplemente estaba allí de pie en el frío, en la nieve, sosteniéndola. Dom miró la imagen durante un largo momento. A su alrededor, la habitación esperaba. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Déjenla entrar. La habitación no supo qué hacer con un silencio como ese. 6 hombres que colectivamente habían presenciado más violencia de la que la mayoría de la gente podría imaginar, se sentaron muy quietos y no dijeron absolutamente nada porque ninguno de ellos tenía un marco de referencia para lo que acababa de suceder. Su jefe, el hombre que nunca en su memoria colectiva había mostrado algo parecido a un momento de descuido, se había alejado de una niña de 6 años y estaba de espaldas a la habitación, con una mano apoyada en el borde de la mesa, sus hombros mantenidos con la rigidez particular de alguien que ejerce un esfuerzo considerable.
Víctor Caín estaba cerca de la puerta con la expresión de un hombre que había decidido firme y finalmente que no había visto nada. Pasaron 10 segundos, quizás 15. Entonces Dom se enderezó. Se dio la vuelta. Lo que fuera que había cruzado su rostro había desaparecido. Lo que lo reemplazó fue la expresión. La habitación reconoció, compuesta, ilegible, presente. Miró a Maya como si la viera claramente por primera vez, lo que en cierto sentido era así. Ella le devolvió la mirada sin pestañear. Eso era lo que nadie en esa habitación podía explicar del todo sobre Maya. Estaba en el centro de un espacio que había hecho sudar a hombres adultos a través de sus camisas, rodeada de personas que portaban armas y las usaban, y no tenía miedo. No estaba actuando con valentía. Los niños que actúan con valentía miran a su alrededor para ver si alguien está mirando. Maya no estaba mirando a su alrededor. Estaba mirando directamente a Dom con ojos que eran simple y llanamente firmes. La forma en que una persona mira cuando ya ha sobrevivido a lo que más temía y ha descubierto que el miedo, al final, es solo el clima. Dom sacó la silla más cercana a ella y se sentó, acercándose a su altura. ¿Cuánto tiempo llevas en las calles?, preguntó. Desde el verano, dijo Maya. Un poco antes del verano, tal vez. Los días se confunden. ¿Dónde dormiste anoche? Debajo del puente, el Grande. Hizo una pausa. Está seco allí la mayor parte del tiempo, a menos que el viento venga del este. Dijo esto de la manera en que alguien podría describir un viaje al trabajo. Un hecho práctico, ni ofrecido por simpatía, ni ocultado por vergüenza. Dom lo asimiló sin cambiar su expresión, aunque algo detrás de sus ojos cambió de una manera que Víctor, observando desde la puerta, nunca había visto antes. ¿Tienes hambre? Sí, dijo Maya simplemente. He tenido hambre durante 2 días. Dom levantó la vista, una sola mirada al hombre más cercano junto a la pared. El hombre se fue de inmediato. Nadie necesitaba que se lo dijeran 2 veces en esta habitación. Luego Dom miró a los 5 restantes e hizo un pequeño gesto con 2 dedos hacia la puerta. Salieron en fila sin decir una palabra. Víctor fue el último en irse. Cerró la puerta detrás de él con el cuidado de alguien que intenta no perturbar algo frágil. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar con precisión, Dominic Reyes estaba solo en esta habitación con alguien a quien no había invitado por negocios. Miró a la niña frente a él. Había colocado sus manos planas sobre la mesa, esas pequeñas manos agrietadas, y estaba mirando alrededor de la habitación con la curiosidad tranquila de alguien que cataloga información en lugar de juzgar. «Podrías haberte quedado con la cartera», dijo Dom. «Lo sé», dijo Maya. «¿Por qué no lo hiciste?» Lo miró con esos ojos firmes. «Porque no era mía». Dom guardó silencio por un momento. «¿Caminaste hasta este edificio?», dijo. «Caminaste hasta la puerta. ¿Sabes de quién es este restaurante?» Maya consideró la pregunta seriamente. «No», dijo, «pero supuse que quien fuera el dueño de esa cartera era dueño de algo grande. El cuero era muy bonito». Volvió a mirar la habitación, y había muchos hombres afuera. Algo se movió en la comisura de la boca de Dom. No llegó a hacer nada, pero estuvo cerca. «¿Cómo te llamas?» «Maya». «¿Cuántos años tienes, Maya?» Lo miró por un instante y antes de responder. Y algo en esa pausa, algo pequeño y cuidadoso lo hizo esperar. «Hoy es mi cumpleaños», dijo. «Tengo 6». Dom no dijo nada. La miró, el abrigo delgado, las manos agrietadas, el pelo oscuro todavía húmedo por la nieve derretida, y no dijo nada durante un largo momento. Luego, en voz baja, «¿Qué quieres como recompensa, Maya, por devolver la cartera?» Maya abrió la boca, luego la cerró. Miró sus manos sobre la mesa, luego lo miró a él. Dudó. «Nunca he tenido un pastel de cumpleaños de verdad», dijo Maya. Su voz había bajado a poco más que un susurro. No por timidez, sino por la particular cautela de alguien que pide algo que no cree del todo que se le permita pedir. «Quiero decir, los he visto en las vitrinas. Simplemente nunca tuve uno que fuera mío». Todavía estaba mirando sus manos cuando lo dijo. Dom no respondió de inmediato.
también miró sus manos. Esos pequeños dedos extendidos sobre la madera oscura de la mesa. La piel partida en los nudillos. Las uñas cortas y desiguales. Manos que habían estado frías durante mucho tiempo. Manos que habían aprendido a cuidarse solas porque nadie más lo había hecho. No había pensado en el cumpleaños de Lucía en años. No se permitía pensar en ello, pero ahora vino sin permiso, de la manera en que ciertos recuerdos lo hacen, llegando no gradualmente, sino de una vez, completamente formados y vívidos, e imposibles de dejar a un lado. Lucía había cumplido 7 años en febrero, en el apartamento de la calle Hester, cuando la calefacción no era fiable y las ventanas dejaban entrar el frío por los bordes. Su madre había hecho un pastel con una mezcla de caja que ya estaba caducada, con un glaseado que salió demasiado líquido y se deslizó hacia un lado mientras se asentaba. No había velas, habían usado las últimas durante un apagón la semana anterior, así que su madre había presionado una vela de cumpleaños que encontró en el fondo de un cajón de la cocina, rosa y ligeramente doblada, en el centro del pastel torcido, y la encendió con una cerilla. Lucía había mirado ese pastel como si fuera el objeto más extraordinario que había encontrado en su vida. Había juntado las manos bajo la barbilla y se había reído. Reído de verdad, del tipo que viene de algún lugar profundo y sin defensas. Y en ese momento, el apartamento se había sentido breve y completamente como suficiente. Dom tenía 17 años. Ya había comenzado a convertirse en lo que pasaría los siguientes 20 años siendo. Pero en ese momento, viendo el rostro de su hermana pequeña a la luz de una vela doblada, había sido solo un hermano. Se puso de pie. El sonido de la silla al ser empujada hacia atrás llamó la atención de Víctor fuera de la puerta. Dom cruzó la habitación y la abrió. «Víctor, señor, cancele todo». Víctor parpadeó. En 11 años trabajando para Dominic Reyes, en 3 ciudades y más situaciones de las que tenía ningún deseo de catalogar, nunca había oído esas 2 palabras en ese orden. Abrió la boca. Dom lo miró. Víctor cerró la boca. «Sí, señor», dijo. Dom tomó su abrigo del perchero junto a la puerta y se volvió hacia la habitación. Maya lo observaba desde la mesa. Su expresión estaba entre incierta y cuidadosamente esperanzada. El rostro de una niña que ha aprendido a no esperar que las cosas salgan como ella quiere. «Vamos, Maya», dijo Dom. Sostenía el abrigo en una mano y la miraba fijamente. «Vamos a buscarte un pastel de cumpleaños». La pastelería en la calle 23 Oeste era el tipo de establecimiento que no publicaba sus precios en la vitrina, porque el tipo de gente que venía aquí ya lo sabía, y no se esperaba que el tipo de gente que necesitaba preguntar se detuviera. La vitrina recorría toda la longitud de la sala principal, iluminada desde abajo, y dentro había pasteles de un tipo que Maya solo había visto desde el otro lado del cristal, imponentes, esculpidos, decorados con flores de azúcar y cintas de chocolate y colores que parecían demasiado vivos y deliberados para ser reales. Maya se paró frente a la vitrina y no se movió durante mucho tiempo. Su aliento formaba una pequeña niebla en el cristal. Sus ojos viajaban lentamente de un extremo a otro de la vitrina, observando cada pastel con la atención concentrada de alguien que estudia algo que quiere recordar exactamente. Dom se paró detrás de ella y observó su rostro. Después de un rato, Maya señaló la esquina inferior izquierda de la vitrina, donde un pequeño pastel redondo estaba decorado simplemente con glaseado blanco y un anillo de flores de color amarillo pálido alrededor de su borde. Era el pastel más pequeño de la vitrina por un margen considerable. «Este», dijo, «este es suficiente». «Toma el más grande», dijo Dom. Su voz tenía el mismo tono de siempre, plano, seguro, no una sugerencia, pero su mano ya se había movido antes de que terminara de hablar, señalando más allá del pequeño pastel blanco, más allá de todo en el centro de la vitrina, hacia la esquina del extremo derecho donde se encontraba un pastel de 3 pisos, decorado en rojo oscuro y dorado con lo que parecían ser docenas de pequeñas estrellas de azúcar, presionadas en el glaseado en cada nivel. Maya miró hacia donde él señalaba.
Luego lo miró a él. Él no le devolvió la mirada. Ya estaba haciendo señas a la mujer detrás del mostrador. Lo sacaron en una caja blanca atada con una cinta dorada. Maya la sostuvo con ambos brazos con cuidado, de la manera en que sostienes algo que tienes miedo de dejar caer. La caja era casi demasiado ancha para que ella pudiera ver por encima. Estaba sonriendo, no la expresión pequeña, cuidadosa y educada que había usado antes, la que significaba gracias sin pedir nada más. Esto era algo diferente, algo que comenzaba en las comisuras de su boca y llegaba al resto de su rostro antes de que pareciera darse cuenta de que estaba sucediendo. Era la primera vez en sus 6 años de vida que Maya sonreía porque no podía evitarlo. Salieron de la pastelería a la tarde fría y Dom le hizo una pregunta que no había planeado hacer. ¿Qué más quieres hacer hoy? Maya lo miró. Lo que sea, dijo él. Es tu cumpleaños. Lo pensó seriamente antes de responder. Quería entrar en una juguetería sin que le pidieran que se fuera. Quería sentarse en un lugar cálido todo el tiempo. Quería ver el gran árbol de Navidad del que había oído hablar a la gente. 3 cosas. No pidió más. La juguetería de la Quinta Avenida era de 3 pisos de ruido y color y niños tirando de las mangas de sus padres. Maya entró y se detuvo justo después de la puerta, asimilándolo todo sin moverse. Dom le dijo que podía elegir lo que quisiera. Se tomó su tiempo. Pasó por las muñecas, pasó por los caros coches de control remoto, pasó por los imponentes juegos de construcción. Se detuvo en una pequeña sección de manualidades cerca de la parte de atrás y se quedó mirando un juego simple. Lápices de colores, acuarelas, un cuaderno de bocetos de tapa dura empaquetados juntos en cartón liso. Este, dijo. Dom miró los estantes a su alrededor. Puedes tener cualquier cosa de la tienda, Maya. Lo sé. Miró la caja. Quiero dibujar recuerdos. Tengo miedo de olvidar la cara de mi madre. Dom se dio la vuelta. Se quedó de pie frente a un estante que no estaba viendo. Sus hombros rígidos de la manera particular en que se ponían cuando algo pasaba por alto todas sus capas exteriores y llegaba a la parte de abajo. Detrás de él oyó a Maya equilibrar con cuidado el juego de dibujo sobre la caja del pastel con ambas manos. Se volvió. Nos lo llevamos, dijo. Su voz salió uniforme. Comieron en un restaurante cálido cerca del parque. Maya pidió sopa y cuando llegó sostuvo sus manos alrededor del tazón por un largo momento antes de levantar la cuchara, sintiendo el calor a través de la cerámica. Comió lentamente. Cerraba los ojos entre cucharadas. Dom la observaba y no decía nada. A mitad de la comida, Maya dejó la cuchara y lo miró con la misma franqueza que había mostrado desde el momento en que entró en esa habitación trasera. ¿Por qué todos te temen? En la mesa cerca de la entrada, uno de los hombres de Víctor se quedó muy quieto. Porque he hecho cosas que dan miedo a la gente, dijo Dom. Tus ojos se ven tristes, dijo ella. ¿Estás triste? A veces, dijo él. Sí. ¿Por qué? Le contó brevemente, sin adornos, una hermana de 7 años, una enfermedad que no debería haber sido fatal, un chico de 17 que se convirtió en los años siguientes en alguien que Lucía no habría reconocido. Maya escuchó sin interrumpir, su sopa enfriándose en el tazón, sus ojos fijos en su rostro. Cuando terminó, ella no ofreció las rápidas y ensayadas condolencias que los adultos usan para llenar el espacio. Se quedó en silencio por un momento. Luego extendió la mano sobre la mesa y colocó su pequeña mano sobre la de él. Creo que tu hermana estaría feliz de que estés aquí conmigo hoy, dijo. Dom miró su mano descansando sobre sus nudillos. Esos pequeños dedos, todavía ásperos en los bordes, estaban allí con una gentileza completa y deliberada. No se apartó. El Rockefeller Center en las últimas horas de la víspera de Navidad era lo más parecido que Nueva York tenía a un sueño compartido. Las multitudes se movían lentamente aquí, apretadas pero sin prisa, con los rostros inclinados hacia el árbol que se alzaba sobre ellos, enorme y resplandeciente, capa tras capa de luz subiendo hacia el cielo frío y oscuro, su punto más alto desapareciendo en las nubes bajas como si no tuviera fin. Maya se detuvo al borde de la plaza y miró hacia arriba. No habló. No se movió.
La multitud fluía a su alrededor por ambos lados como agua alrededor de una piedra. Y ella se quedó en medio de todo con la caja del pastel contra su pecho y su nuevo cuaderno de bocetos bajo un brazo y su rostro completamente abierto de una manera que no lo había estado en ningún otro momento del día. La atenta vigilancia se había ido. La quietud practicada que usaba para moverse por el mundo sin ser notada se había ido. Era simplemente una niña mirando algo extraordinario. Y durante ese momento se veía exactamente como lo que era, de 6 años, viendo esto por primera vez. Dom se quedó unos metros detrás de ella y observó. Lucía se había parado así en la ventana del apartamento de la calle Hester en las mañanas de invierno. Su frente pegada al cristal frío, viendo la nieve caer sobre los tejados con esa misma cualidad de atención absoluta, como si el mundo fuera de la ventana estuviera representando algo específicamente para ella, y ella le debiera su total presencia a cambio. Él había olvidado eso. No lo había olvidado. Lo había puesto en un lugar al que no iba. Miró la nuca de Maya, su pelo oscuro espolvoreado con la fina y fría niebla que se levantaba de la plaza, y se quedó muy quieto. Después de un rato, se adelantó y dijo en voz baja, «Pide un deseo, Maya». Ella se volvió para mirarlo, luego se volvió hacia el árbol. Cerró los ojos, sus labios se movieron ligeramente, formando palabras sin sonido, y luego se quedó quieta y sopló un aliento lento y deliberado en el aire frío. La forma en que apagas una vela, la forma en que liberas algo que has estado sosteniendo con cuidado durante mucho tiempo. La niebla se lo llevó. Dom la vio abrir los ojos. «¿Qué deseaste?», preguntó. Maya negó con la cabeza. Estaba sonriendo, pequeña y segura. «Si te lo digo, no se cumplirá». Él no la presionó. El refugio en la avenida Atlantic era un edificio bajo de ladrillo con una luz fluorescente zumbante sobre la entrada que parpadeaba cada pocos segundos, como si considerara apagarse por completo. El coche de Dom esperaba en la acera con el motor en marcha. Víctor estaba sentado en el asiento delantero, sin mirar nada en particular. Dom acompañó a Maya hasta la puerta. Llevaba su caja y su cuaderno de bocetos, y se movía lentamente, de la manera en que la gente se mueve cuando no está lista para que algo termine. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. «¿Volverás?», preguntó. Era una pregunta simple. La hizo sin drama, sin la vulnerabilidad teatral de una niña que ha aprendido que mostrar necesidad produce resultados. La hizo de la manera en que preguntaba todo, directamente, preparada para la respuesta honesta. Fuera cual fuera, Dom no había hecho una promesa que tuviera la intención de cumplir en un número considerable de años. Las promesas en su mundo eran instrumentos, herramientas utilizadas para producir resultados específicos. Sabía lo que costaban y las gastaba en consecuencia. Miró a Maya de pie bajo la luz parpadeante con su pastel de cumpleaños y su caja de lápices de colores, la nieve acumulándose en su pelo oscuro, y se detuvo. «Sí», dijo. Maya lo miró por un momento. Luego se adelantó y lo abrazó, la caja del pastel presionando entre ellos. Su rostro se hundió en su abrigo. Duró solo unos segundos. Luego retrocedió, recogió sus cosas y entró sin mirar atrás. Dom se quedó en la puerta después de que se cerró. Luego caminó de regreso al coche y se subió. Víctor no dijo nada. El motor estaba en marcha, la calefacción encendida. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la avenida Atlantic de la manera lenta y sin prisa en que había estado cayendo todo el día. Dom no arrancó el coche, se sentó en la oscuridad con las manos sobre las rodillas y la ciudad moviéndose a su alrededor, y no dijo nada durante mucho tiempo. Dom estaba en el refugio de la avenida Atlantic a las 9 en punto de la mañana siguiente. Víctor condujo sin hacer comentarios. Había aprendido durante 11 años a distinguir entre los silencios que invitaban a la conversación y los silencios que no. Este era firmemente del segundo tipo. Aparcó en la acera y observó a Dom salir del coche y caminar hacia la entrada del refugio sin explicación, y no dijo nada en absoluto. Dentro, la sala común ya estaba ocupada con la particular actividad de bajo nivel de un lugar donde las mañanas significaban hacer cola para cosas.
Desayuno, papeleo, las pequeñas negociaciones del espacio compartido. Dom se paró en la entrada y encontró a Maya casi de inmediato. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana con otros 3 niños, todos más pequeños que ella. Frente a ella estaba el resto del pastel de cumpleaños de anoche, todavía en su caja con cinta dorada. Mientras Dom observaba, Maya abrió la caja, miró lo que quedaba, una porción generosa, más que suficiente para un niño, y comenzó a cortarlo en pedazos con un cuchillo de plástico, distribuyéndolos alrededor de la mesa con la eficiencia concentrada de alguien que había decidido que esto era simplemente lo que se hacía. Se guardó el trozo más pequeño para ella. Dom la observó durante un largo momento, luego se dio la vuelta y salió a donde Víctor esperaba en los escalones de la entrada. Encuentra a su madre, dijo Dom, todos los recursos que tengamos. Víctor guardó silencio por un instante. Jefe, esto no es realmente nuestro. Dom se giró y lo miró. Víctor se detuvo. Empezaré esta mañana, dijo. En los días que siguieron, Dom fue al refugio todas las tardes. No anunció estas visitas a nadie más allá de Víctor. Pero en una organización donde la información viajaba rápidamente y el silencio rara vez era accidental, la gente se dio cuenta. Los hombres que trabajaban para Dominic Reyes no estaban acostumbrados a la incertidumbre sobre su comportamiento. Él era, por encima de todo, consistente y legible. Y esta nueva rutina produjo un tipo particular de inquietud que se expresaba en voces bajas y miradas intercambiadas cada vez que el tema se acercaba. 3 días después de Navidad, en la habitación trasera de Carusos, un hombre llamado Ferris, que se encargaba de la logística en el lado oeste, cometió el considerable error de cálculo de decir algo sobre la situación en voz alta. No fue un comentario largo. No fue, según los estándares de la habitación, particularmente ofensivo. Se refirió a Maya de una manera que era simplemente despectiva, el equivalente verbal de un encogimiento de hombros. Dom lo miró desde el otro lado de la mesa y dijo 4 palabras en un tono tan plano y tan completo que la habitación se quedó en silencio, de la manera en que las habitaciones se quedan en silencio cuando algo cambia permanentemente. Ferris no hizo un segundo comentario. Al 5.º día, Víctor apareció en la puerta de la oficina de Dom al anochecer con una expresión en su rostro que no era exactamente satisfacción, pero estaba cerca. Tenemos algo, dijo. Una pista real. Dame unos días más. Al 6.º día, Dom llegó al refugio a primera hora de la tarde y encontró a Maya en el pequeño patio detrás del edificio, sentada en un escalón de hormigón, con su nuevo cuaderno de bocetos abiertos sobre las rodillas. Estaba dibujando algo con trazos cuidadosos y deliberados, con la lengua ligeramente presionada contra el labio inferior en concentración. Levantó la vista cuando lo oyó y se movió en el escalón sin que se lo pidieran, haciendo espacio. Se sentaron juntos un rato sin hablar, algo que Dom había notado en Maya. No llenaba el silencio con ruido como la mayoría de la gente. Se sentía cómoda en él, de la manera en que la gente se siente cómoda en cosas con las que ha vivido lo suficiente como para dejar de notarlas. Después de un rato, Dom dijo en voz baja, «Háblame de tu madre». Fue lo más gentil que le había preguntado a alguien en más tiempo del que podía recordar con precisión. No estaba del todo seguro de dónde venía la gentileza. Llegó por sí sola. Maya cerró el cuaderno de bocetos y lo sostuvo en su regazo. «Se llama Claire», dijo. «Tiene el pelo amarillo, no teñido, amarillo de verdad, como por la mañana». Hizo una pausa, ordenando algo. «Canta cuando lava los platos. No canciones de verdad. Solo sonidos como si los estuviera inventando sobre la marcha». Dom escuchó y no dijo nada. Teníamos un apartamento en Queens. La ventana de la cocina daba a un parque infantil. Solía mirar a los otros niños desde allí. Dijo esto sin autocompasión, simplemente como un detalle, entre otros detalles. Había un radiador que hacía un chasquido por la noche. Solía ayudarme a dormir. «¿Qué pasó?», preguntó Dom, el día que se separaron. Maya guardó silencio por un momento. «Estábamos en el autobús. Íbamos a visitar a alguien. No recuerdo a quién. Se bajó a comprar algo en una parada. Algo rápido. Dijo que volvería enseguida».
Las manos de Maya se apretaron ligeramente sobre el cuaderno de bocetos. Las puertas se cerraron. No sabía cómo hacer que se abrieran de nuevo. No sabía qué parada era. Se detuvo. La busqué durante mucho tiempo después. Me quedé en Queens durante 5 meses, volviendo a las mismas calles, pero no la encontraba. Y luego un día estaba en Manhattan y no sabía cómo había llegado allí. Dom asimiló esto sin expresión. Maya abrió el cuaderno de bocetos. Pasó las primeras páginas, dibujos de edificios y puentes, y una cuidadosa representación del paseo marítimo de Brooklyn, y se detuvo en una página cerca del centro. Se la tendió. El dibujo estaba hecho a lápiz, repasado en algunos lugares con los lápices de colores de su nuevo juego. Mostraba a una mujer, las proporciones inciertas, las líneas temblorosas como las de la mano de un niño, con el pelo que Maya había coloreado con largas y cuidadosas pinceladas de amarillo. El rostro estaba simplificado, los rasgos más sugeridos que representados, pero algo en la combinación particular de ellos había sido claramente observado y claramente recordado y plasmado con tanta precisión como las manos de una niña de 6 años podían lograr. Dom tomó el cuaderno de bocetos y lo miró. Lo miró durante mucho tiempo. «Tiene tus ojos», dijo en voz baja. Maya lo miró con una expresión que no había visto en su rostro antes, desprotegida y joven, y completamente sorprendida por la posibilidad de lo que acababa de decir. «¿Tú crees?», dijo. Por un momento, parecía exactamente de su edad. No mayor, no vigilante, no cuidadosa. De 6 años, sentada en un escalón de hormigón, esperando que la mujer que había dibujado de memoria se pareciera realmente a su madre. Esperando haber recordado correctamente. Esperando no haber comenzado ya a perder lo que más temía perder. Dom la miró. Luego volvió a mirar el dibujo. Sacó su teléfono y fotografió la página con cuidado, asegurándose de que la imagen fuera clara. Luego escribió una sola línea a Víctor y presionó enviar. Víctor llegó a la oficina el 8º día, a última hora de la tarde, cuando la luz a través de las ventanas se había vuelto del particular gris plano de una tarde de invierno en Nueva York. Llamó una vez y entró, lo cual era estándar. Lo que no era estándar era la forma en que cerró la puerta detrás de él con cuidado, con ambas manos. La forma en que cierras una puerta cuando no estás seguro de cómo será la habitación después de que digas lo que has venido a decir. Dom estaba en su escritorio revisando cifras que ya no tenían toda su atención. Levantó la vista. Víctor sostenía una carpeta de Manila. Era un hombre que había entregado información difícil muchas veces durante muchos años en muchos tipos diferentes de habitaciones. Y había desarrollado para este propósito un rostro que era profesionalmente neutral. Ese rostro no estaba del todo en su lugar en este momento. «Encontramos a Claire Hartwell», dijo Victor. Dom dejó su bolígrafo. «Pero hay algo que necesita saber primero». Abrió la carpeta y comenzó. Claire Hartwell, de 26 años, actualmente reside en un refugio de transición en Sunnyside, Queens, empleada intermitentemente antes de la separación. Un puesto a tiempo parcial en una imprenta en Northern Boulevard. Había presentado un informe de niño desaparecido 6 días después de perder a Maya. Retrasado, explicó Victor, porque había pasado esos primeros 6 días buscando por su cuenta, durmiendo en su coche, cubriendo cada calle en un radio de 2 millas de la parada de autobús donde se separaron antes de que finalmente aceptara que necesitaban ayuda oficial. Todavía estaba en el refugio. No había dejado de buscar. Dom escuchó todo esto sin hablar. Luego Victor hizo una pausa, y la pausa tuvo una cualidad que hizo que Dom se quedara quieto. «Hay más», dijo Victor. Puso un segundo documento sobre el escritorio, un registro familiar compilado a partir de registros públicos y cotejado con la documentación de la familia Reyes, a la que Víctor había accedido a través de canales que Dom prefería no nombrar por escrito. «La madre de Claire Hartwell nació como Rosa Reyes», dijo Víctor. «Era la hermana menor de Roberto Reyes». Se detuvo. «Su padre, señor». La oficina estaba muy silenciosa. Rosa dejó a la familia a principios de sus 20 años después de una disputa que aparentemente nunca se resolvió. Se cambió el nombre cuando se casó.
La familia no hizo ningún intento de localizarla después. Murió hace 11 años. Claire fue su única hija. Victor dejó la carpeta sobre el escritorio frente a Dom, lo que significa que Claire Hartwell es su prima hermana. Y Maya es mi familia, dijo Dom. Su voz salió baja y completamente nivelada. No estaba mirando a Victor, estaba mirando la carpeta en el escritorio sin verla, sus manos planas sobre la superficie, a cada lado de ella, muy quietas. Victor no dijo nada. El silencio en la habitación se extendió y se mantuvo. Dom giró su silla lentamente hacia la ventana. Afuera, la última luz del invierno se estaba desvaneciendo del cielo sobre el bajo Manhattan, dejando los edificios oscuros contra un gris más oscuro. Lo miró sin expresión durante mucho tiempo. Pensó en una niña de pie en la nieve fuera de este edificio con una cartera que no le pertenecía. Oyó con una claridad que no tenía nada que ver con el sonido, una voz pequeña y segura porque no era mía. Había estado de pie en el frío en su calle, fuera de su puerta, devolviendo algo a un hombre que no sabía que ya era suyo. Lo había traído a casa. Dom se puso de pie. «Prepara el coche», dijo. El refugio en la avenida Atlantic estaba más tranquilo por la noche. La luz fluorescente sobre la entrada todavía parpadeaba de manera incierta mientras Dom entraba por la puerta. Victor se quedó con el coche en la acera sin que se lo pidieran. Un miembro del personal señaló a Dom hacia la sala común. Encontró a Maya allí, sentada sola en la mesa junto a la ventana donde la había visto compartir su pastel de cumpleaños hacía 8 días. El cuaderno de bocetos estaba abierto frente a ella, pero no estaba dibujando. Estaba mirando por la ventana a la calle oscura, con la barbilla apoyada en una mano, la muñeca de un solo ojo sentada erguida, junto al cuaderno de bocetos como si le hiciera compañía. Lo oyó y se giró. Algo en su rostro hizo que cerrara el cuaderno de bocetos y se sentara derecha. Dom cruzó la habitación y acercó una silla frente a ella. Se sentó, poniéndose a la altura de sus ojos, y la miró directamente de la manera en que había aprendido que ella prefería, no alrededor de lo difícil, sino de frente. «Maya», dijo. «La encontramos». Maya se quedó completamente quieta. La palabra «la» quedó suspendida en el aire entre ellos. Los ojos de Maya se movieron sobre su rostro con la atención rápida y cuidadosa de alguien que comprueba si ha entendido correctamente, si lo que creía haber oído era realmente lo que se había dicho. «Mi mamá», dijo. Su voz se había vuelto muy pequeña. «Ella, ella está realmente viva». «Está en Queens», dijo Dom. «Nunca dejó de buscarte». Por un momento Maya no se movió en absoluto. Luego sus ojos se llenaron lentamente. De la manera en que el agua sube en lugar de caer. No de repente, no dramáticamente, sino inevitablemente. Como si algo que se había contenido durante mucho tiempo simplemente hubiera llegado a su límite y no pudiera contenerse más. No emitió ningún sonido. Sus hombros comenzaron a temblar y las lágrimas cayeron por su rostro en silencio, y se sentó en su silla con las manos apretadas sobre el cuaderno de bocetos cerrado y lloró de la manera en que la gente llora cuando ha sido fuerte durante tanto tiempo que al dejar de serlo no le queda voz. Dom extendió la mano y le puso la mano en el hombro. No habló. No había nada que decir que fuera más que lo que ya estaba sucediendo en la habitación. Después de un rato, Maya levantó la cara. Tenía los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Pero su mirada, cuando encontró la de él, era clara. «¿Puedo verla mañana por la mañana?», dijo Dom. «Te llevaré yo mismo». Ella asintió. Apretó los labios y asintió de nuevo, asimilándolo, haciéndolo real. Luego se inclinó hacia adelante y lo abrazó de repente, su rostro presionado contra su abrigo. La muñeca de un solo ojo cayó de lado por el movimiento y ninguno de los dos se dio cuenta. Los brazos de Dom la rodearon. Cerró los ojos. Por primera vez en tanto tiempo como podía rastrear en su memoria, la tensión que vivía permanentemente en sus hombros, la cualidad contenida y preparada de un hombre que había pasado 2 décadas preparándose para lo siguiente, simplemente se liberó. No parcialmente, no estratégicamente, por completo. Se sentó en la tranquila sala común de un refugio de Brooklyn
con los brazos de una niña de 6 años alrededor de su cuello, y no dijo nada. Y sus ojos permanecieron cerrados, y sus hombros permanecieron relajados. Salieron a las 8 de la mañana. Maya sentada en el asiento trasero del coche de Dom, con su cuaderno de bocetos en el regazo y la muñeca de un solo ojo sostenida contra su pecho. No habló durante el viaje. Observó la ciudad pasar por la ventana con una expresión que Dom no pudo leer del todo. No exactamente miedo, no exactamente esperanza, sino algo que vivía en el estrecho espacio entre ambos, donde ninguno se ha convertido todavía en el otro. Víctor conducía. Nadie habló. El refugio en Sunnyside era un edificio reconvertido en una calle lateral de Queens Boulevard. 3 pisos de ladrillo pálido con un letrero escrito a mano sobre la entrada y una fila de plantas muertas en las ventanas de la planta baja que nadie se había molestado en quitar. Una trabajadora social llamada Patterson los recibió en el vestíbulo, una mujer delgada de unos 40 y tantos años, que claramente había sido informada de la situación y estaba manejando su sorpresa por la presencia de Dom con esfuerzo profesional. Los condujo por un pasillo que olía a limpiador industrial y alfombra vieja. Pasaron un tablón de anuncios cubierto de avisos laminados. Hasta una puerta al final, llamó 2 veces y la abrió. La habitación era una pequeña sala de espera, 4 sillas de plástico, una mesa baja con una pila de revistas anticuadas, una ventana que daba a una pared de hormigón, luz fluorescente, el tipo de habitación diseñada para esperar en lugar de estar. Claire Hartwell estaba de pie cuando se abrió la puerta. Tenía 26 años y parecía alguien que no había dormido bien en 6 meses, lo cual era porque no lo había hecho. Su pelo era del amarillo que Maya había pasado minutos cuidadosos coloreando en el cuaderno de bocetos, amarillo real, del tipo que no es el resultado de nada excepto la genética y la luz de la mañana. Pero estaba recogido bruscamente y había mechones sueltos a los lados. Tenía ojeras oscuras, con aspecto de magulladuras, y sus ojos estaban fijos en la puerta con una intensidad que sugería que había estado de pie exactamente así, en exactamente ese estado de preparación durante mucho tiempo. Vio a Maya. Pasó un segundo, luego otro. Entonces Maya dijo, «Mamá». No fue fuerte, apenas fue una palabra, solo una sílaba liberada en voz baja, como algo exhalado después de que haberlo contenido demasiado tiempo, como el sonido que hace una puerta cuando finalmente se abre después de estar atascada. Las rodillas de Claire cedieron. Cayó al suelo sin gracia y sin importarle. Ambos brazos se abrieron y Maya cruzó la habitación y se metió en ellos. Y Claire se cerró a su alrededor por completo, ambos brazos y todo su cuerpo curvándose hacia adentro. Y dijo, «Bebé». Y luego dijo, «Mi bebé». Y luego dejó de decir nada porque no se necesitaban más palabras. Y ambas estaban llorando. Y luego ambas estaban riendo. Y luego ambas estaban llorando de nuevo. Abrazadas en medio de esa fea habitación fluorescente, como si nada fuera de ella existiera y hubiera existido alguna vez. Dom se dio la vuelta. Retrocedió por la puerta hacia el pasillo y se quedó de espaldas a la habitación, mirando el tablón de anuncios al otro lado del pasillo sin leer nada. Víctor se materializó a su lado desde algún lugar, como siempre hacía Víctor, y se quedó en silencio a su hombro. Pasó un minuto, quizás 2. Los ojos de Víctor se movieron una vez brevemente hacia la espalda de Dom, hacia el ligero movimiento en sus hombros, apenas perceptible. El tipo de cosa que te perderías si no estuvieras prestando mucha atención. O si hubieras decidido, como había hecho Víctor, que lo profesional era no prestarle atención en absoluto. Víctor volvió a mirar el tablón de anuncios. Dentro de la habitación, los sonidos se calmaron gradualmente. El llanto se hizo más silencioso. La respiración se estabilizó. El silencio particular de 2 personas abrazándose después de mucho tiempo separadas reemplazó todo lo demás. Luego hubo una pausa, y Dom oyó movimiento, y se volvió hacia la puerta. Claire todavía estaba en el suelo, con Maya en su regazo, ambas despeinadas y con los ojos rojos. Pero Claire había levantado la cabeza y estaba mirando más allá de Maya hacia la puerta, hacia Dom. Pudo ver el momento en que lo reconoció.
Se movió por su rostro rápidamente. Primero la extrañeza, luego algo encajando, luego un cambio en sus ojos que fue inmediato y absoluto. La calidez que había estado allí un segundo antes no se desvaneció gradualmente. Simplemente se detuvo. Lo miró de la manera en que la gente mira algo sobre lo que ha leído y esperaba no ver nunca en persona. «Usted es Dominic Reyes», dijo. No era una pregunta. Claire se puso de pie lentamente, manteniendo a Maya cerca de su costado con un brazo. Su mano descansaba sobre el hombro de su hija con la firmeza particular de alguien que acaba de recuperar algo y aún no está listo para soltarlo. Miró a Dom a través de la pequeña habitación y su voz, cuando llegó, estaba controlada de la manera en que la gente está controlada cuando se esfuerza por mantenerse así. ¿Por qué un hombre como usted está cerca de mi hija? Dom entró completamente en la habitación y se paró a unos metros de la puerta. No se movió hacia ella. Mantuvo sus manos visibles y su postura abierta, que eran cosas que sabía hacer, y explicó la situación de la manera directa en que había explicado las cosas en habitaciones mucho más hostiles que esta. Maya le había devuelto su cartera en la víspera de Navidad. Se había asegurado de que estuviera en un lugar seguro por la noche. Había vuelto al día siguiente y había comenzado a buscar a su familia. Claire escuchó todo. Su expresión no cambió. «Eso es lo que pasó», dijo Dom. «Eso es todo. Eso es lo que usted me está diciendo que pasó», dijo Claire. «Sí. La gente como usted no hace las cosas sin una razón». Sus ojos estaban fijos en su rostro, leyéndolo como alguien lee un documento en el que espera encontrar un error. Hombres como usted no pasan 2 semanas visitando un refugio todos los días por amabilidad. Entonces, ¿qué quiere de nosotras? ¿Qué cuesta esto? Dom guardó silencio. No era el silencio de alguien construyendo una respuesta. Era otra cosa. El silencio de alguien que se encuentra con una pregunta que se había hecho a sí mismo y que aún no había resuelto por completo. «No lo sé», dijo. «Esa es la parte más extraña». La mandíbula de Claire se tensó. Sacudió la cabeza ligeramente. El movimiento de alguien que ha oído demasiadas cosas que sonaban honestas y resultaron no serlo. «Mamá». La voz de Maya vino de su lado, tranquila y segura. Claire bajó la vista. Maya la miraba con la expresión que Dom había llegado a reconocer, la que no pedía permiso. Simplemente ofrecía algo verdadero. «Él es bueno. Sus ojos están tristes, pero es bueno. Cumplió su promesa. Volvió todos los días». Claire miró a su hija durante un largo momento. Luego volvió a mirar a Dom. Algo cambió fraccionalmente en su expresión. No se suavizó exactamente, pero hubo un ligero cambio en la calidad de su atención. La diferencia entre una puerta que está cerrada con llave y una puerta que está cerrada con llave, pero que se está reconsiderando. Vio algo en su rostro. Dom no intentaba ocultar nada, lo cual era en sí mismo inusual para él, y quizás eso era lo que ella estaba viendo, la ausencia de actuación, la ausencia de la cuidadosa gestión que aplicaba a la mayoría de las interacciones humanas. Lo que fuera que estuviera allí, simplemente estaba allí. No la hizo confiar en él, pero la hizo mirarlo de manera diferente a como lo había hecho 30 segundos antes. «No puedo tener a alguien como usted cerca de ella», dijo Claire. Su voz había perdido algo de su filo, pero nada de su resolución. «No sé en qué está involucrado. No sé qué significa eso para su seguridad. Necesito proteger a mi hija». «Ni. Entiendo», dijo Dom. Recogió su abrigo del respaldo de la silla y se puso de pie. No había argumento en él. Ella no estaba equivocada, y él lo sabía. Y presionar contra un límite que estaba allí por razones legítimas no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Estaba casi en la puerta cuando oyó pasos rápidos detrás de él y luego unos pequeños dedos se cerraron alrededor de su mano. Maya había cruzado la habitación sin que ninguno de los dos se diera cuenta de su movimiento. Lo miraba con una expresión completamente seria. «Aún volverás, ¿verdad?», dijo. «Lo prometiste». La habitación estaba muy silenciosa. Dom miró la mano de Maya alrededor de la suya. Luego miró a Claire. Ella lo observaba con los brazos cruzados y la barbilla en alto.
Y también observaba a Maya, la forma en que Maya se aferraba, la forma en que Maya lo miraba y los cálculos que corrían detrás de sus ojos eran complicados. Dom sostuvo la mirada de Claire y esperó. Claire miró a su hija, miró a Dom, miró hacia la puerta como si consultara algo más allá. Luego exhaló. Está bien, dijo. La palabra salió plana y sin ninguna calidez. Pero te estaré observando. 3 días después de la reunión, Dom le pidió a Claire que se reuniera con él a solas. Eligió una cafetería en Northern Boulevard, a 2 cuadras del refugio de Queens, terreno neutral, público, nada que pudiera interpretarse como un intento de controlar el ambiente. Llegó primero, tomó una mesa cerca de la ventana, no pidió nada y esperó. Claire llegó exactamente a tiempo, lo que le dijo algo sobre ella. Había dejado a Maya con un miembro del personal del refugio en quien confiaba. Se sentó frente a él sin quitarse el abrigo, lo que le dijo algo más. Pidió un café cuando llegó el camarero. Dom también pidió uno, aunque no tenía intención de beberlo. Le dio a la mesa una forma más fácil para conversar. Colocó la carpeta frente a ella sin preámbulos. Antes de explicar nada, dijo, necesito que leas esto. Claire miró la carpeta, luego a él y la abrió. Leyó de la manera en que la gente lee cuando intenta adelantarse a lo que está leyendo. Rápidamente al principio, luego más lento a medida que la información comenzaba a exigir más de ella. Dom observó sus ojos moverse por las páginas. La vio llegar al registro familiar, a los certificados de nacimiento, a los nombres cruzados. Vio su mano, que había estado descansando plana sobre la mesa, cerrarse lentamente en un puño suelto contra la superficie. Pasó la última página y se detuvo. Por un momento, no se movió. Rosa Reyes era mi abuela, dijo. Su voz era muy baja. Sí, era la hermana de tu padre, su hermana menor. Dejó la familia cuando tenía 20 y tantos años. Hubo una disputa. Los detalles los supe recientemente. La familia la repudió después y no la buscó. Se cambió el nombre cuando se casó. Después de eso simplemente desapareció. En lo que respecta a nuestro lado. Claire miraba fijamente la página. Mi madre nunca habló de su familia. Ni una sola vez. Le pregunté cuando era joven y me dijo que no había nadie, que solo éramos las dos. Se detuvo. No sabía que ninguna de estas personas existía. Yo tampoco, dijo Dom. Ambos fuimos mantenidos en la oscuridad por personas que eligieron el orgullo sobre la familia y luego dejaron que esa elección se calcificara en silencio durante 30 años hasta que se convirtió en lo mismo que un hecho. La cafetería se movía a su alrededor. Los sonidos ordinarios de una mañana de miércoles, tazas y conversación y la campana sobre la puerta. Nada de eso entró en la quietud particular de su mesa. Claire miró la carpeta. Miró a Dom. Estaba haciendo lo que había hecho en la habitación del refugio, leyéndolo cuidadosamente, buscando lo que esperaba encontrar. El ángulo, la ventaja, la razón debajo de la razón. Lo que encontró en su lugar fue a un hombre sentado frente a ella, con una carpeta de manila entre ellos que acababa de decirle que él tampoco lo sabía, que la pérdida no era unilateral, que lo que sea que le habían quitado a su familia, también se lo habían quitado a la suya, de una manera diferente, hace mucho tiempo. No estaba fingiendo simpatía, simplemente estaba declarando lo que era verdad. La postura de sus hombros cambió ligeramente. Entonces, ¿qué nos hace esto? Dijo. Dom la miró fijamente. Familia, dijo, nos guste o no. El silencio que siguió fue largo y sin forzar, del tipo que no proviene de no tener nada que decir, sino de tener demasiado que decir y ningún lugar claro para empezar. Luego Claire miró la carpeta una vez más, y cuando volvió a levantar la vista, la expresión de su rostro no era la que había sido en ninguna de sus interacciones anteriores. La sospecha todavía estaba allí. Se necesitaría más que una carpeta para desmantelarla. Pero algo junto a ella había cambiado. Lo estaba mirando de la manera en que miras a alguien cuando acabas de entender que también está cargando algo y que el peso de ello es real. La comisura de su boca se movió. No fue cálido. No fue la sonrisa de alguien que había decidido confiar en él
o perdonar algo, o llegar a algún lugar en particular. Pero ya no era frío. El apartamento estaba en el cuarto piso de un edificio en la avenida Atlantic en Brooklyn, a 3 cuadras del refugio donde Maya había pasado las últimas semanas. 2 dormitorios, una cocina con una ventana que daba a la calle, un radiador que realmente funcionaba. Dom lo había arreglado a través de un administrador de propiedades que conocía y había cubierto los primeros 6 meses antes de que Claire se diera cuenta de que estaba sucediendo. Se lo contó un martes por la tarde, sentado en la mesa de la sala de reuniones familiares del refugio, con una carpeta de papeles frente a él, contrato de arrendamiento, configuración de servicios públicos, una lista de lo que ya se había abastecido en la cocina. Claire miró la carpeta, luego lo miró a él. No dijo nada de inmediato, lo que Dom había aprendido que significaba que estaba decidiendo cómo responder en lugar de que no tuviera respuesta. Él continuó porque se había preparado para esta conversación y tenía más que cubrir. Mencionó un contacto en una firma administrativa en Midtown que buscaba a alguien detallista y confiable. Mencionó una escuela primaria a 4 cuadras del apartamento con un buen historial y una política de inscripción continua. Mencionó a una mujer que cuidaba niños en el edificio los martes y jueves por la noche si Claire necesitaba cobertura. Puso una segunda carpeta, más pequeña, encima de la primera. Claire miró ambas carpetas sobre la mesa entre ellos. Cuando habló, su voz estaba muy controlada, que era lo que debería haberle dicho que el control le estaba costando algo. ¿Crees que el dinero lo arregla todo?, dijo. Dom comenzó a responder. Pasas tu vida destruyendo gente. Su voz había superado el control ahora y había entrado en algo que tenía calor real debajo. Construyes algo a base de miedo y violencia y simplemente decides un día que vas a hacer lo contrario y todo se equilibra. ¿Crees que puedes arreglar un apartamento y un trabajo y un horario escolar y eso hace que algo de esto? No estoy tratando de salvar a nadie, dijo Dom. Entonces deja de decidir por nosotras. Ahora estaba de pie, con las manos planas sobre la mesa, y su voz había perdido todo su control por completo. No somos una de tus operaciones. No somos un problema que puedas resolver lanzando recursos. No puedes entrar en nuestras vidas y reorganizarlas porque te hace sentir mejor sobre lo que sea que estés tratando de compensar. La puerta se abrió. Maya estaba en la entrada en calcetines, la muñeca de un solo ojo colgando de una mano, sus ojos abiertos y muy quietos. La habitación se detuvo. Claire y Dom se giraron para mirarla al mismo tiempo. Ninguno de los dos habló. Maya miró a su madre, miró a Dom. Su expresión no era la de una niña sorprendida por las voces altas porque las voces altas no le eran familiares. Era la expresión de una niña para quien las voces altas siempre habían significado el fin de algo. Seguridad, estabilidad, la breve y frágil sensación de que las cosas podrían estar bien. Por favor, no peleen, dijo. Su voz era tranquila y firme y estaba temblando, no así. Claire se sentó, acercó a Maya contra ella y cerró los ojos. Una mano presionada en la nuca de su hija y respiró. Dom se alejó de ambas. Se paró frente a la ventana mirando la calle de abajo. La tarde ordinaria de martes continuaba fuera del cristal. El silencio en la habitación era del tipo que viene después de que algo se rompe. No irreparablemente, pero visiblemente, de una manera que requiere reconocimiento. Tienes razón, dijo Dom. Lo dijo a la ventana, todavía de espaldas a la habitación, su voz baja y sin inflexión. Lo siento. Había dicho esas 2 palabras antes en su vida, en varios contextos y combinaciones. Las había dicho como instrumentos, como herramientas desplegadas para producir resultados específicos en situaciones específicas. Era consciente de la diferencia entre eso y esto. Y la diferencia era que esta vez las palabras llegaron antes de que hubiera decidido decirlas, desde un lugar que no era la parte de él que calculaba. Era la primera vez en tanto tiempo como podía recordar que Dominic Reyes se había disculpado con alguien y lo había sentido en sus huesos. Dom estaba en la pequeña oficina que el refugio le había prestado para la tarde, revisando papeles que no estaba leyendo realmente cuando oyó un golpe en la puerta.
Claire estaba en el pasillo. Tenía los brazos cruzados, pero sueltos, no a la defensiva, la postura de alguien que tiene frío en lugar de estar a la defensiva. Lo miró por un momento. Maya está dormida, dijo. ¿Puedo entrar? Él se apartó de la puerta. Ella entró y se sentó en una de las dos sillas contra la pared, y Dom se sentó en la otra, y por un momento ninguno de los dos habló. El edificio se había quedado en silencio a su alrededor, de la manera en que los refugios se quedan en silencio después de las 10. No en silencio, sino calmado. El particular silencio de un lugar donde la gente intenta descansar. Te debo una explicación, dijo Claire. No es necesario. Quiero darte una de todos modos. Se miró las manos en su regazo. No estoy enojada contigo. Me he estado diciendo a mí misma que lo estoy, pero no es eso. Es más fácil estar enojada contigo que lidiar con lo que realmente estoy sintiendo, que es que necesitaba ayuda y no podía proveer para mi propia hija, y un extraño hizo lo que yo no pude. Se detuvo. Estoy enojada conmigo misma por necesitarlo. Dom guardó silencio por un momento. No hay vergüenza en eso, dijo. Yo también necesitaba la ayuda. Simplemente no lo supe hasta que una niña de 6 años apareció en mi puerta con mi cartera y me miró como si fuera una persona en lugar de un problema que manejar. Claire lo miró. Tenía todo organizado, continuó Dom. Todo contabilizado. Había pasado 20 años construyendo algo que pensé que era suficiente, y no entendía que la suficiencia y tener algo por lo que vivir no son lo mismo. Hizo una pausa. Ella me lo mostró en unas 4 horas sin intentarlo. Hablaron durante mucho tiempo después de eso. No sobre carpetas y contratos de arrendamiento y contactos de trabajo, sino sobre las cosas reales, lo que Claire necesitaba y lo que no, dónde la ayuda de Dom era útil y dónde se convertía en control, cuáles eran los límites y por qué importaban. Claire fue precisa sobre lo que quería, lo cual Dom respetó. Él fue honesto sobre sus propias tendencias, lo que la sorprendió visiblemente. Para cuando se levantó para irse, algo entre ellos se había reorganizado en una forma que podía soportar peso. Por la mañana, Maya apareció en la puerta de la oficina con su cuaderno de bocetos abierto en una nueva página, sosteniéndolo con la expresión de alguien que presenta algo de lo que está silenciosamente orgulloso. El dibujo mostraba 3 figuras de pie frente a una casa. A la izquierda, una mujer con largo cabello amarillo. En el medio, una niña pequeña. A la derecha, una figura alta con una chaqueta oscura representada con el cuidadoso detalle que Maya reservaba para las cosas que quería hacer bien. Este es el hogar, dijo Maya. Dom es parte del hogar. Dom tomó el cuaderno de bocetos y miró el dibujo. Se había visto a sí mismo en fotografías, en espejos, en las expresiones de la gente al otro lado de las mesas. Nunca se había visto así, de pie frente a una casa, en las líneas de lápiz de un niño, entre 2 personas, en un contexto que no tenía nada que ver con el miedo o el poder o el mundo particular que había construido y habitado durante 2 décadas. Parecía alguien que pertenecía a algún lugar. No estaba preparado para lo que se sentía. Claire se inclinó y miró el dibujo desde su lado. No habló. Miró a la figura de cabello amarillo, a la niña pequeña, al hombre alto de la chaqueta oscura. Miró durante un largo momento. No buscó un bolígrafo. Dom miró a Maya. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó. Maya lo consideró con la seriedad que la pregunta merecía. Luego asintió con la particular generosidad de alguien que ha decidido que algo que hizo es mejor utilizado por otra persona. Dom retiró con cuidado la página del cuaderno de bocetos. La dobló una vez y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Cerca. Los meses que siguieron no transformaron a nadie de la noche a la mañana. Simplemente se acumularon. De la manera en que los meses lo hacen. Un día ordinario tras otro, cada uno ligeramente diferente del anterior, hasta que habían pasado suficientes para que la forma de las cosas hubiera cambiado silenciosa y permanentemente. Claire comenzó a trabajar en febrero en la firma administrativa que Dom había mencionado, habiéndolos contactado ella misma en sus propios términos. Después de pasar 2 semanas investigando la empresa de forma independiente
y decidir que era un lugar donde podía estar sin sentirse poseída. Era buena en el trabajo de la manera en que la gente es buena en las cosas cuando ha pasado años desarrollando competencia por necesidad. Su supervisor le dijo después de 6 semanas que era la persona más organizada de la oficina. Claire llegó a casa y se lo contó a Maya, y Maya le hizo un certificado en un trozo de papel de cuaderno que decía la más organizada, en letras de aspecto oficial decoradas con estrellas. Maya comenzó la escuela en la misma semana, en la escuela primaria, a 4 cuadras del apartamento. La primera mañana se paró en los escalones de la entrada con un abrigo nuevo, azul oscuro con capucha, y miró el edificio con la expresión que Dom había llegado a conocer como su cara de procesamiento. Luego entró. A la tercera semana tenía 2 amigas. A la quinta semana había sido elegida. Por un proceso democrático que a Dom le pareció desproporcionadamente conmovedor cuando Claire se lo describió, para alimentar al pez de la clase los viernes. Volvía a casa todos los días con cosas que contar. Los propios cambios de Dom fueron más silenciosos y menos lineales. No se alejó de lo que había construido. No era tan simple, y no iba a fingir lo contrario. Pero el peso de ellos se redistribuyó durante esos meses de maneras que Víctor notó sin comentar. Las reuniones que antes habrían consumido tardes enteras se condensaron. Las decisiones que Dom había mantenido previamente para sí mismo fueron delegadas. La proporción de noches pasadas en la habitación trasera de Carusos a noches pasadas en la avenida Atlantic cambió gradualmente y luego menos gradualmente en una dirección. Los domingos se convirtieron en el punto fijo. Dom llegaba a última hora de la mañana, generalmente con algo horneado imperfectamente porque estaba aprendiendo, y no era naturalmente paciente con los procesos que requerían espera. Y los tres ocupaban el apartamento de la manera fácil y no programada de las personas que han dejado de necesitar una razón para estar juntas. Víctor venía ocasionalmente y se sentaba en la cocina con la particular incomodidad de un hombre que ha pasado toda su vida adulta en entornos de alto riesgo y ahora se le pide que juegue un juego de mesa con una niña de 7 años. Maya lo llamó tío Víctor en la tercera visita sin pedir permiso a nadie. La expresión de Víctor ante esto había sido, observó Dom, una de las cosas más complejas que jamás había presenciado en un rostro humano. Fue un martes por la mañana en marzo que Dom llegó temprano al apartamento, porque Claire tenía que empezar a las 7 y Maya necesitaba salir para la escuela a las 8:15. Claire se fue con el abrigo a medio abrochar y su café en una taza de viaje, y una mirada que le dio a Dom al salir que no era exactamente gratitud ni exactamente otra cosa, pero vivía en la vecindad de ambas. Dom se sentó detrás de Maya en la mesa de la cocina con un cepillo para el pelo y una goma elástica, y la expresión concentrada de un hombre que intenta una tarea que era genuinamente difícil para él. Sus manos no estaban hechas para esto. Eran grandes y habían hecho trabajo duro durante 20 años, y no entendían naturalmente el peso del cabello de un niño, o cómo recogerlo sin tirar, o cómo hacer que la goma quedara plana en la parte de atrás en lugar de torcida hacia un lado. Había visto a Claire hacerlo 3 veces y había practicado una vez en el brazo del sofá, y todavía no estaba del todo seguro. Maya se sentó pacientemente, con su cuaderno de bocetos abierto en la mesa frente a ella, añadiendo algo a un dibujo del puente de Brooklyn. Dom trabajó lentamente, la punta de su lengua presionada ligeramente contra su labio inferior. Después de un rato, Maya dijo sin girar la cabeza, «¿Estás mejorando?» Dom miró la coleta en sus manos. No era perfecta, pero estaba pareja, y la goma estaba plana, y duraría el día escolar. Se rió. Fue un sonido corto, silencioso, ligeramente sorprendido, la risa de alguien que ha sido sorprendido por algo pequeño y genuino. En la puerta de la cocina, Claire estaba de pie con su taza de viaje, habiendo vuelto por el teléfono que había dejado en el mostrador. Se quedó allí y observó el rostro de Dom, todavía con el último rastro de esa risa, y Maya se inclinó de nuevo sobre su cuaderno de bocetos, completamente satisfecha. Claire recogió su teléfono. No dijo nada, pero cuando se dio la vuelta para irse, estaba sonriendo, y no intentó ocultarlo.
Roberto Reyes vivía en la misma casa en Bensonhurst en la que había vivido durante 40 años. Una casa estrecha de 2 pisos en una calle de casas estrechas de 2 pisos, donde las mismas familias habían ocupado las mismas casas durante generaciones, y todos conocían los asuntos de los demás sin que nadie tuviera que decírselo. Dom no había estado dentro de esa casa en 6 años. Fue un miércoles por la tarde a finales de marzo, sin llamar antes, porque llamar antes le habría dado tiempo para reconsiderar. Y ya había reconsiderado suficientes veces durante suficientes años para saber que reconsiderar no iba a producir nada diferente. Aparcó en la calle y se sentó en el coche por un momento, y luego salió. Su padre abrió la puerta de la manera en que lo hacen los hombres que han estado solos en casa el tiempo suficiente para que cualquier llamada sea inesperada y totalmente esperada. Roberto Reyes tenía 68 años y los aparentaba, no decrépito, sino desgastado de la manera en que alguien ha llevado cosas durante mucho tiempo sin dejarlas. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Era más bajo de lo que Dom recordaba, que era el efecto que la edad tenía en los padres, y miró a su hijo en la puerta con una expresión que contenía varios años de cosas no dichas. Dio un paso atrás y dejó entrar a Dom sin decir una palabra. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde Dom se había sentado de niño, y Dom le contó todo. Rosa, el registro familiar que Víctor había reunido, los años que había pasado aislada y sin contacto, y finalmente murió sin que nadie de esta casa asistiera o siquiera lo supiera. Claire, de 26 años, en un refugio de Queens, criando a una hija sola sin saber que tenía familia a 3 distritos de distancia. Maya, de 6 años, en una acera en la nieve, devolviendo algo que no le pertenecía con ambas manos. Roberto escuchó todo sin interrumpir. Se sentó con ambas manos alrededor de una taza de café que había dejado de beber desde el principio, y escuchó, y su rostro pasó por cosas que Dom no pudo catalogar por completo. Cuando Dom terminó, la cocina estuvo en silencio durante mucho tiempo. Me equivoqué, dijo Roberto. Su voz era baja y sin defensa. Lo que se le hizo a Rosa, lo que permití que se hiciera, en lo que participé, estuvo mal. La familia no es algo que abandonas porque se vuelve inconveniente o vergonzoso o porque el orgullo lo requiere. Dom miró a su padre. Una niña de 6 años me enseñó eso, dijo Dom. Encontró algo que no era suyo y lo devolvió en el frío a un extraño porque sabía que pertenecía a otro lugar. Hizo una pausa. Estoy tratando de hacer lo mismo. Devolver algo que nunca fue mío para quedármelo. Esta familia. La hija de Rosa, su nieta. Roberto guardó silencio durante mucho tiempo. Afuera, la calle seguía su tarde ordinaria de miércoles. Un perro ladró en alguna parte. Pasó un coche. El radiador en la esquina hizo clic. ¿Puedo conocerlas?, dijo Roberto. Dom miró a su padre, el pelo blanco, las manos gastadas, el rostro de un hombre que había vivido lo suficiente para entender lo que había costado, y estaba preguntando con cuidado y sin expectativas si la deuda podía ser abordada, si no pagada. Dom asintió. El círculo que se había roto hace 30 años en esta ciudad por orgullo y silencio, y la particular crueldad de las familias que abandonan a los suyos y lo llaman principio. Ese círculo aún no se había cerrado, pero por primera vez se había vuelto hacia sí mismo, y la distancia era menor de lo que había sido el día anterior. La víspera de Navidad volvió a llegar como siempre lo hace, indiferente a lo que había sucedido en el año anterior, sin llevar memoria propia. Pero el apartamento de la Avenida Atlantic recordaba. La gente dentro recordaba. Maya cumplió 7 años en una habitación llena de gente. Esto no era algo que hubiera experimentado antes, y seguía mirando a su alrededor con una expresión que sugería que estaba comprobando periódicamente para confirmar que todavía estaba sucediendo. Claire había colgado estrellas de papel de la luz del techo, doradas y plateadas, y giraban lentamente en el aire cálido que subía del radiador que funcionaba. La mesa tenía comida que la gente había traído. Roberto había llegado una hora antes con un plato que su madre solía hacer,
moviéndose por la cocina de Claire con la cuidadosa cortesía de un hombre que era consciente de que era un invitado en un lugar en el que aún no se había ganado el derecho a sentirse como en casa, pero lo estaba intentando. Victor había traído flores, lo que nadie esperaba, incluido Victor, a juzgar por su expresión cuando se las entregó a Claire. Dos primos que Dom había localizado a través del lado de la familia de Roberto se sentaron en el sofá con la mirada ligeramente aturdida de personas a las que se les había dicho hace 3 semanas que tenían parientes que no conocían y ahora estaban en la fiesta de cumpleaños de un niño en Brooklyn, procesando esta información en tiempo real. Maya se sentó a la mesa ante el pastel, de 3 pisos, rojo oscuro y dorado, con pequeñas estrellas de azúcar presionadas en cada nivel. El mismo pastel de la misma pastelería de la calle 23 Oeste, porque Maya lo había pedido específicamente, y Dom no había considerado ninguna otra opción. Las velas estaban encendidas, 7 de ellas dispuestas en círculo, su luz haciendo brillar las estrellas de azúcar en el glaseado. Dom se sentó a su lado. No era el mismo hombre que se había sentado frente a una niña en una habitación trasera hace un año y sintió que algo en su pecho se abría sin previo aviso. No era el mismo hombre que se había parado frente al brillante árbol de Navidad de esta ciudad, preguntándose cómo se sentiría querer algo simple. Era alguien que había pasado un año convirtiéndose gradualmente y sin previo aviso en una persona que pertenecía a algún lugar. Claire comenzó la canción. Víctor se unió, ligeramente desafinado y completamente sincero. La voz de Roberto era baja e inestable, pero presente. Los primos siguieron. La habitación se llenó de ello, imperfecto, superpuesto, cálido, y Maya se sentó en el centro con los ojos brillantes y las manos juntas en su regazo, escuchando algo que no había oído antes, que era varias personas cantando para ella al mismo tiempo porque querían estar allí. Cerró los ojos y sopló las velas de un solo aliento. La habitación aplaudió. Dom esperó hasta que los aplausos se calmaron y se cortaron los primeros trozos de pastel, y luego se puso de pie. Cogió el vaso de zumo de naranja que Claire había colocado en su sitio sin que se lo pidieran, porque había aprendido que no bebía en ocasiones que involucraban a Maya, y lo sostuvo en una mano y esperó a que la habitación se diera cuenta. Lo hizo. Siempre lo hacía. Hace un año, dijo Dom, una niña se paró en la nieve en la víspera de Navidad e hizo algo que la mayoría de los adultos, en mi experiencia, no son capaces de hacer. Él eligió la honestidad sobre la supervivencia. Tenía todas las razones para no hacerlo y ninguna razón particular para hacerlo, y lo hizo de todos modos. La habitación estaba muy silenciosa ahora. Las manos de Roberto todavía estaban sobre la mesa. Víctor miraba un punto ligeramente más allá del hombro de Dom, de la manera en que miraba las cosas cuando no confiaba en su propia expresión. No solo devolvió una cartera, dijo Dom. Devolvió algo que yo había perdido mucho antes de esa noche. Algo que había dejado de creer que era recuperable. Hizo una pausa. He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas con los materiales equivocados por las razones equivocadas. Se necesitaron una niña de 6 años, 2 manos agrietadas por la escarcha y 4 palabras para empezar a mostrarme la diferencia. Miró el vaso en su mano por un momento. Esta fundación lleva el nombre de 2 niñas, dijo. Mi hermana Lucía, a quien no pude salvar y que merecía mucho más de lo que se le dio, y nunca dejó de estar agradecida por lo que tenía, y Maya, que me salvó sin saber que lo estaba haciendo, sin pedir nada a cambio. En su cumpleaños en la nieve, porque su madre le había dicho lo que era correcto hacer y ella había escuchado. Levantó la vista. La Fundación Lucía y Maya, para cada niño que merece un lugar cálido para dormir y una comida que no se encuentra en una acera y alguien que cumple sus promesas. Levantó su vaso. La habitación estuvo en silencio por un segundo completo. Luego Claire juntó las manos, y el sonido rompió la quietud, y todos la siguieron. Y el apartamento de la avenida Atlantic fue brevemente tan ruidoso como nunca lo había sido. Maya no lo entendió todo. Tenía 7 años y algunas de las palabras la habían superado, y le preguntaría a Claire más tarde qué era una fundación,
y Claire se lo explicaría de la manera en que explicaba las cosas. Claramente, sin condescendencia, tratando la pregunta como una que merecía una respuesta real. Pero entendió el sentimiento de la habitación y entendió la forma en que Dom la miraba cuando se sentó de nuevo. Había visto esa mirada una vez antes, en la historia que le había contado sobre Lucía, en la forma en que su voz cambiaba cuando decía su nombre. Era la mirada de alguien que ve en el momento presente algo que amaba y que pensaba que se había ido. Maya se bajó de su silla, cruzó la habitación hasta donde estaba sentado Dom y levantó los brazos y Dom se agachó y la levantó sin dudarlo, hasta arriba y la sostuvo contra su pecho en medio de la habitación llena de gente a la luz de las estrellas de papel que giraban lentamente sobre sus cabezas. No se dio la vuelta, no compuso su expresión ni manejó lo que había en su rostro. Simplemente la sostuvo frente a todos y dejó que lo vieran. Los últimos invitados se fueron poco después de las 9. Roberto fue el último en salir por la puerta, deteniéndose en el pasillo para mirar hacia atrás al apartamento con una expresión que todavía estaba encontrando su forma. Aún no era paz, pero algo orientado en esa dirección. Dom lo acompañó al ascensor y estuvieron juntos un momento sin hablar, que era más de lo que habían logrado en 6 años. Y cuando las puertas se cerraron, Dom se quedó allí un momento antes de volver a entrar. El apartamento estaba silencioso de la manera en que solo se queda después de que una habitación llena de gente se ha vaciado, una particular quietud cálida que contiene la impresión de todos los que acababan de estar allí. Maya se había quedado dormida en el sofá antes de que los últimos invitados terminaran sus despedidas. Estaba acurrucada de lado con la muñeca de un solo ojo presionada contra su pecho, de la misma manera que la había sostenido bajo el puente de Brooklyn un año antes. A su lado, metido bajo su brazo, estaba el oso de peluche que Dom le había comprado esa víspera de Navidad. Más grande, más nuevo, con ambos ojos presentes y en su sitio. No había soltado ninguno de los dos. Claire estaba en la ventana, mirando la avenida Atlantic abajo. La ciudad moviéndose en su tranquila manera de última hora de la tarde. Dom se acercó y se paró a su lado. Estuvieron en silencio un rato, lo cual era cómodo ahora de la manera en que el silencio se vuelve cómodo entre personas que ya no necesitan llenarlo con tranquilidad. ¿Recuerdas haberle preguntado qué deseó?, dijo Claire. En el árbol, en la víspera de Navidad. Dom asintió. Claire sonrió, mirando la calle de abajo. Me lo dijo esa noche después de que la dejaste, vino a buscarme y estaba muy seria al respecto, como se pone ella, y dijo que me lo había dicho porque confiaba en que lo mantendría en secreto hasta que se hiciera realidad. Dom la miró. Deseó una familia, dijo Claire, y deseó que dejaras de estar triste. La habitación contuvo eso por un momento. Dom se giró y miró a Maya durmiendo en el sofá, el subir y bajar de su respiración, el ligero ceño que a veces tenía entre las cejas incluso mientras dormía, los dos compañeros desiguales sostenidos contra su pecho. Miró las estrellas de papel que aún giraban lentamente desde la luz del techo. Miró la mesa donde los restos de un pastel de cumpleaños de 3 pisos estaban en su caja con cinta dorada. Miró a Claire a su lado, su rostro de perfil contra la ventana, las luces de la ciudad capturando el borde de su cabello. Por primera vez en 20 años, no había nada en Dominic Reyes que necesitara ser manejado u ocultado o retenido de la vista. Ninguna actuación corriendo bajo la quietud, ningún cálculo detrás del silencio. Solo un hombre de pie en una habitación cálida en la víspera de Navidad con la gente a la que pertenecía. Presente de la única manera que alguna vez importó. Los dos deseos de Maya se habían hecho realidad. Hace un año, una niña de 6 años se paró en la nieve con la cartera de un extraño y tomó la única decisión que conocía, la honesta. No sabía que se la estaba devolviendo a su familia. No sabía que cambiaría todo. Solo sabía lo que su madre le había dicho con una voz que tenía terror de olvidar. Y esa voz la había acompañado a través de 5 meses de calles frías y noches vacías, y la había llevado hasta aquí, a casa, donde siempre había pertenecido. Y ahí es donde los dejamos. No en un final perfecto porque la vida no ofrece eso.
Y esta historia siempre ha sido honesta sobre cómo es realmente la vida, sino en uno verdadero. Una habitación llena de calidez en una noche fría. Un niño durmiendo seguro. Dos personas de pie en una ventana. Ya no son extraños. Ya no están solos. Esta historia nos pregunta algo en voz baja, pero persistentemente. Nos pregunta qué hacemos cuando encontramos algo que no es nuestro. No una cartera, sino un momento. Una oportunidad de ser honestos cuando la deshonestidad no nos costaría nada. Una oportunidad de ser amables cuando nadie está mirando. Y nadie sabría la diferencia. Maya tenía 6 años y estaba hambrienta y sola en la nieve. Y aún así, eligió lo honesto. No porque alguien estuviera mirando. No porque esperara una recompensa, sino porque una voz que amaba le había dicho quién ser. Y se había aferrado a esa voz a través de todo, y la había traído a casa. Llevamos las voces de las personas que nos amaron, incluso cuando tenemos miedo de olvidarlas. Incluso cuando la ciudad es ruidosa y las noches son frías y no podemos encontrar el camino de regreso, esas voces no se van. Nos llevan finalmente a donde siempre se suponía que debíamos estar. Si esta historia te llegó, si alguna parte de ella te pareció verdadera a algo que tú mismo has llevado, nos encantaría saberlo. ¿Qué significó para ti la elección de Maya? ¿Alguna vez te has aferrado a la voz de alguien en un momento difícil, como ella se aferró a la de su madre? ¿O quizás has sido la persona cuya amabilidad, ofrecida en silencio y sin expectativas, cambió la dirección de la vida de alguien sin que tú lo supieras? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos y no hay nada que valoremos más que escuchar lo que estas historias evocan en las personas que las escuchan. Tus palabras importan aquí. Si esta historia te conmovió, por favor considera compartirla con alguien que pueda necesitarla hoy, un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por una temporada difícil y que necesite el recordatorio de que la honestidad todavía importa, que la amabilidad todavía llega, que las decisiones más pequeñas tomadas por las personas más ignoradas pueden cambiarlo todo. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Estamos aquí. Compártela si crees que alguien más necesita escucharla. Y vuelve porque hay más historias esperando. Y cada una de ellas fue hecha para ti. A todos los que están viendo ahora mismo, donde quiera que estén, sea lo que sea que este día les haya deparado, les deseamos buena salud, alegría genuina en los pequeños momentos, y el tipo de paz que no depende de que todo salga bien, sino simplemente de saber que no están solos. Cuídense, cuídense los unos a los otros.